Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor, qué profundos tus designios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 8. En aquellos días, Salomón, en pie ante el altar del Señor, en presencia de toda la asamblea de Israel, extendió las manos al cielo y dijo: Señor Dios de Israel, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, hay un Dios como tú, fiel a la alianza con tus vasallos, si caminan de todo corazón en tu presencia. Aunque es posible que Dios habite en la tierra, si no cabes en el cielo y lo más alto del cielo, cuánto menos en este templo que te he construido. Vuelve tu rostro a la oración y súplica de tu siervo, Señor Dios mío. Escucha el clamor y la oración que te dirige hoy tu siervo. Día y noche estén tus ojos abiertos sobre este templo, sobre el sitio donde quisiste que residiera tu nombre. Escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio. Escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando recen en este sitio. Escucha tú desde tu morada del cielo y perdona. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy el capítulo 8 del primer libro de los Reyes nos está mostrando al rey Salomón orando. Todo el pueblo de Israel ha llevado el arca de la alianza al templo de Jerusalén. Y allí Salomón está reconociendo que a Dios no se le puede meter en un sitio, que Dios no puede estar en un templo, que Dios está en el cielo y en la tierra, que es el Dios creador que todo lo supera. Salomón, que es consciente que a Dios no se le puede encerrar en ninguna parte, y que nadie puede pretender encerrar a Dios en un lugar, sin embargo, está diciendo: escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio. Él está reconociendo con realismo que Dios lo supera todo, pero él sabe que nosotros los humanos necesitamos un sitio donde orar y donde encontrarnos con el Señor, como lo ha vivido el pueblo de Israel a través del desierto, teniendo una tienda de encuentro, de reunión, de oración con el Señor. Por eso Salomón le dice que escuche la súplica y la oración cuando el pueblo rece en ese sitio. El sitio del templo es un sitio ideal para la oración. Por eso nosotros nos convocamos en el templo cada domingo, y además le está pidiendo que desde el cielo mande el perdón, o sea que los templos son lugares de perdón también. Pero recuerden, hay un sagrario para Dios en cada ser humano que es la propia conciencia. Allí debe llegar el perdón de Dios a morar y a vivir y a tocar y a hacer presencia en la conciencia de cada uno de nosotros con su perdón y su misericordia. Pero cada familia es como un templo también. Ojalá que en las familias la presencia de Dios produzca perdón y se mueva el corazón a la oración dentro de los hogares. Cada familia es una iglesia doméstica, pero quiera mucho su templo parroquial. Vaya a la oración a su templo parroquial, querido hermano, querida hermana, y cuando vaya sin preocupaciones. Ojalá usted acostumbre a llegar a la celebración de la Eucaristía con tiempo, a no ir cuando dan el último repique de campanas, sino a llegar con tiempo. Es una recomendación con cariño para que usted pueda llegar allí a recibir el perdón de Dios, para que pueda llegar allí a recibir las gracias de Dios, porque todo templo es un lugar, un sitio, como lo hizo el rey Salomón, consagrado al encuentro con el Señor, a la oración y al perdón que tanto necesitamos en nuestra vida. Salmo 83. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido, donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre.
Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo, mira el rostro de tu ungido. Vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 7. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver a la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres, y añadió: anuláis el mandamiento de Dios para mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio vosotros decís: si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esta tradición que os transmitís, y como estas hacéis muchas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los discípulos de Jesús están siendo criticados en este capítulo 7 de San Marcos. Están diciéndole a Jesús, los letrados y fariseos que vinieron desde la capital, desde Jerusalén, es decir, aquellos que son los maestros de la ley, los maestros en la Biblia, en el Antiguo Testamento, los que se saben incluso de memoria muchas citas, están diciéndole a Jesús que ¿por qué los discípulos comen con manos impuras? En la religión judía acostumbraban a lavarse las manos y lavarse hasta el codo, y cuando llegaban de un sitio público trataban de purificarse porque se sentían impuros de haberse encontrado con la comunidad o en las plazas o con las demás personas. Eso era un tipo de pureza externa, y Jesús le ha ido enseñando a sus discípulos que lo que hace daño no es lo que viene de fuera, sino lo que está dentro, lo que está en el corazón del ser humano y en la conciencia. Jesús defiende a sus discípulos tomando el capítulo 29 del profeta Isaías. Les dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. O sea, les está diciendo: ustedes viven una oración y una espiritualidad de apariencia, una espiritualidad para que lo vean. Se les está olvidando dar culto desde el corazón, y ellos han vivido de esa manera y por eso están criticando a los discípulos de Jesús. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.